Hola, hola. Mientras esperamos que se empiecen a sumar todas las personas que nos van a acompañar en este conversatorio, en el primer conversatorio del 2024, quiero compartir con ustedes parte del rol social de Fundación Arturo López Pérez, que incluye una serie de acciones para ir en apoyo de personas socioeconómicamente vulnerables para que puedan acceder a un tratamiento oncológico. Así, gracias al apoyo de más de 55.000 socios donantes y de empresas amigas, a través del área de donaciones y beneficencia entregamos tratamientos a pacientes socioeconómicamente vulnerables. También realizamos operativos de prevención y detección precoz de cáncer de mama a través de nuestras clínicas móviles que recorren los 365 países. Estamos también a nuestros pacientes de regiones que tienen que trasladarse muchas veces a Santiago por semanas y no tienen familiares con quien poder compartir esta etapa del tratamiento. Y por último, también apoyamos el tratamiento de pacientes que se encuentran en lista de espera. Los invito a conocer esta bonita historia para que vean el impacto que tiene el poder ayudar a un paciente con cáncer. Si todos los días te... Jamás me preocupé de mi salud porque encontraba que era una pérdida de tiempo ir al consultorio, que le dieran una hora, que de repente no. Sí, dije voy a ir al médico porque empecé a sentir que se me caía el pelo y el cansancio. Yo dije esto no es normal. Y el doctor que me hizo la eco, él me dice no, tiene algo feo ahí. Y volví al consultorio. Y la doctora me dice, no, ¿sabéis qué? Va a tener que irte a ver un especialista, pero acá se va a demorar. De ahí empecé a contarle que a mi mejor amiga, por intermedio de otra amiga, dijo, busca ahí la ayuda amiga, en la FAL. Y yo llamé con mucho susto porque yo dije, no, esto es particular. Y el doctor ahí me dice que era un cáncer a la tiroides. Yo pensé que me iba a morir. El doctor, como que yo lo vi, todo lo que me decía me produjo eso así como cuando alguien la apaña y dice, no, tú vas a salir de esto, así sentí. Sus palabras fueron que usted puede. Me contactaron con una asistente, no la vamos a ayudar, me dijo, tranquila, yo me voy a contactar con usted. Y el día que ella me llamó, todo rápido y ver el doctor que el mismo que me había atendido me iba a operar. Siento que ellos me dieron una oportunidad de vivir y le doy gracias a toda esa gente. El apoyo, no saben cuántas vidas ellos están salvando. Y con esta linda historia de la señora María Pereda, que es paciente de la sexta región, quiero darles la más cordial bienvenida a este primer conversatorio 2024 en nombre de Fundación Arturo López Pérez, el Departamento de Comunicaciones y también el Departamento de Educación y Prevención del Cáncer. Hoy hemos preparado un espacio de conversación sobre cáncer de piel, una enfermedad que además está muy relacionada con la época del año que estamos viviendo. Hay muchas personas que van a salir de vacaciones o tal vez ya estén de vacaciones y hoy más que nunca es importante que puedan entender y aprender todo lo que podemos hacer desde nuestra parte como personas en el cuidado y la prevención de esta enfermedad. Soy Eugenia Garagorri, periodista y coordinadora de campañas de educación a la comunidad de Fundación Arturo López Pérez y voy a aprovechar de darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor David Godoy, el jefe de la unidad de dermato-oncología de Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Kenneth. Para mí es un gusto enorme saludarte en esta tarde, saludar también a todos quienes están conectados con nosotros y agradecerte en el fondo también la posibilidad de poder hablar de este tema tan importante, ¿cierto? Que es el cáncer de piel, que viene aumentando tanto en este último tiempo y que impacta profundamente la salud de las personas, como lo vamos a conversar hoy día. Y fundamentalmente que en gran parte y en gran medida es una enfermedad prevenible. Entonces, estas instancias de Exact- conversación son muy positivas. Exactamente, ese es el concepto con el que queremos partir esta conversación.
el cáncer de piel es una enfermedad prevenible. Quiero aprovechar de contarles, antes de que entremos ya directamente en la conversación, doctor, que FALP está desarrollando una campaña de concientización sobre la importancia de la prevención del cáncer de piel a lo largo de todo nuestro país. La campaña se llama Protégete de lo que no ves. Los voy a invitar a ver un video muy cortito para que ya entremos directamente en terreno. Si todos los días te lavas los dientes, te duchas, te echas desodorante, te lavas las manos, comes sano, cuidas tu salud, tu seguridad y no olvidas tus compromisos, entonces, ¿por qué olvidas proteger tu piel? Usa protector solar 3 veces al día. Evita la exposición al sol entre las 11 y las 16:30 horas. Usa ropa que cubra hombros y espalda. Protégete de lo que no ves. FAL, juntos contra el cáncer. Y con esta invitación a protegernos de lo que no vemos, damos inicio a este conversatorio, el primero, como les comentaba, 2024. Al igual que en oportunidades anteriores, queremos invitarlos con el doctor a que participen activamente. ¿Cómo? Muy fácil. En la parte inferior de su pantalla van a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas. Durante el espacio que vayamos conversando sobre esta enfermedad, envíennos sus preguntas vía este icono. Muchas de ellas se van a responder de manera instantánea y otras las vamos a ir incorporando en la conversación con el doctor. Partamos, doctor. ¿Qué le parece si nos cuenta un poquito cómo está la situación del cáncer de piel en Chile? Usted algo mencionaba que ha ido incrementándose. Aquí tenemos una pequeña imagen de apoyo para que también las personas que nos están acompañando vayan viendo cosas muy importantes que conocer. Bueno, buenas tardes. La situación del cáncer de piel en Chile no dista mucho de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y lo que hemos visto, digamos, sistemáticamente es un aumento progresivo tanto en la incidencia, son los casos nuevos que diagnosticamos cada año, como también un aumento significativo en la mortalidad, o sea, el número de personas que mueren por cáncer de piel. Particularmente en Chile, solamente en un tipo de cáncer de piel que se llama melanoma estamos diagnosticando más de 800 nuevos pacientes por año, ¿ya? Y como muy bien aparece ahí, el incremento en la mortalidad ha sido de un 60%, digamos, en las últimas décadas. Actualmente, según los datos Globocan, nosotros tenemos aproximadamente 500 muertes anuales por esta enfermedad. Sabemos que los hombres tienen un poco mayor mortalidad que las mujeres, lo vamos a conversar las causas de esto más adelante en la presentación. Y por supuesto que ahí aparece un poco de poca conciencia del uso de protector solar, pero yo diría que en realidad hay conciencia del uso de protector solar, lo que pasa es que probablemente no lo usamos adecuadamente, muy pocas personas conocen cómo se utiliza adecuadamente y también esta presentación y esta conversación va a estar ambientada a que esos conceptos queden con bastante claridad. Así que es una enfermedad que está en aumento de la prevalencia, en aumento de la incidencia, o sea, tenemos cada vez más casos y cada vez están falleciendo más personas por estos diagnósticos. Por tanto, el llamado es obviamente a la prevención en primer lugar, pero también en el caso de que hayan lesiones sospechosas al diagnóstico precoz, digamos, porque mientras más precozmente diagnostiquemos estas enfermedades, el pronóstico para nuestros pacientes va a ser mucho, mucho mejor. Exactamente, qué importante lo que usted dice, porque en el fondo veíamos al inicio, esta es una enfermedad que se puede prevenir, es una enfermedad que además se puede curar cuando es diagnosticada precozmente, y aquí tenemos una doble tarea. Por un lado, hacernos cargo del cuidado de nuestra piel a través del uso. Usted decía, hay conciencia del uso de protector solar, pero tal vez no del correcto. ¿Cómo tenemos que utilizarlo realmente para que sea efectivo en el cuidado de nuestra piel? Y por otro lado, también cumplimos un rol muy importante al revisar. Hay un autoexamen de piel, no sé si todas las personas que nos están acompañando lo conocen, también les vamos a contar un poquito cómo realizarlo, cada cuánto tiempo, y ahí uno tiene ese rol de estar atento, de si ve algún cambio, poder consultar de manera precoz para poder optar a este tratamiento con fines curativos. Esta incidencia o este aumento, no solamente en la mortalidad, sino que también me imagino en los casos, puede ser que a lo mejor todavía no tengamos asociada como el factor negativo del sol, porque cuando uno piensa en el sol, normalmente piensa en cosas muy positivas, vacaciones, momentos con la familia, amigos, la playa. ¿A quién no le gusta estar en la playa? A lo mejor en el campo, en una piscina, tomando solcito, etcétera. Pero
cuando pensamos en eso, muchas veces nos olvidamos de esta otra parte que no es buena, que es, por un lado, la posibilidad de desarrollar cáncer de piel y también la posibilidad de dañar fuertemente nuestra piel y producir un envejecimiento prematuro, ¿verdad? Sí, de todas maneras, justamente comulgo con lo que tú dices, o sea, la imagen del sol, ¿cierto? Es la imagen un poco del verano, de la alegría, digamos, que se viene el verano, pero tampoco debemos olvidar que el sol y la exposición a la radiación ultravioleta es lo que nosotros llamamos un carcinógeno tipo 1. ¿Qué significa esto? Tiene una asociación directa la exposición a la radiación ultravioleta con el desarrollo de cáncer de piel. O sea, esto es equivalente a decir cigarrillo y cáncer de pulmón. Así de directa, digamos, es la relación. Y además, lo que nosotros sabemos es que el daño que produce la radiación solar en las células, ese daño es acumulativo en el tiempo. O sea, aquí cuenta el sol que tomamos desde la infancia, digamos, hasta el sol que tomamos cuando somos adultos. O sea, cada exposición importa. Y lo que además sabemos es que las exposiciones intermitentes de gran intensidad, o sea, las quemaduras solares, cuando quedamos rojos, cuando nos salen ampollas, cada uno de esos episodios puede aumentar en 1.2 el riesgo de desarrollar melanoma en el futuro. Cada una. O sea, en el fondo, no solamente en la exposición durante la vida, sino que pequeñas exposiciones de gran intensidad se asocian fuertemente al desarrollo de cáncer de piel en el tiempo. Por tanto, Ay, si bien no lo llamo, digamos, a demonizar el sol, tenemos que tomar conciencia de que la exposición, digamos, indiscriminada a la radiación ultravioleta está asociada con cáncer de piel, que el cáncer de piel está aumentando y que la mortalidad por el cáncer de piel está aumentando. Por tanto, debemos tener consideraciones similares a las que tenemos, por ejemplo, con el tabaco y el cáncer de pulmón. perfecto. Y no, y por otro lado, también en el fondo entender que no existe un bronceado saludable y no existe una exposición al sol segura. Entonces vamos a ver un poquito más adelante también, no solamente a través del uso del protector solar, sino que también podemos ir incorporando otras herramientas para el cuidado de nuestra piel. Doctor, si le parece, partamos con lo más básico, entendiendo un poco qué es el cáncer de piel, entender si existe un solo tipo o distintos tipos y más o menos cómo es su desarrollo, su evolución. ¿Son cánceres más bien rápidos, más bien lentos? Aquí también tenemos una imagen de apoyo para mostrarle también a las personas que nos están acompañando en qué fijarse, porque a veces uno, no sé, por ejemplo, vemos en estas primeras imágenes heridas en la piel que uno no podría pensar a lo mejor que es un cáncer de piel, o en el otro lado, en la otra columna, una línea extraña en la uña, una mancha en el ojo. Cuéntenos un poquito. Bueno, cuando hablamos de cáncer de piel, en general no hablamos de una sola enfermedad, hablamos de un conjunto de cánceres que pueden afectar, digamos, este órgano tan noble como es la piel. Em, para clasificarlos, los dividimos de manera simple en dos grandes grupos. En el primer grupo se encuentra el melanoma, que si bien no es el más frecuente de todos los cánceres de piel, es el responsable de más del 60% de las muertes de cáncer de piel. Por tanto, el impacto que tiene es enorme. Y en un segundo grupo ubicamos al cáncer de piel no melanoma. Y dentro del cáncer de piel no melanoma están estos dos cánceres representativos. Uno es el carcinoma vasocelular, que es el carcinoma de piel más frecuente, y en el mundo corresponde al cáncer más frecuente que afecta a los seres humanos. Y el segundo, que es el carcinoma espinocelular. Respecto de cómo se ven un poco, y lo que adelantabas tú, digamos, si bien el diagnóstico de estas lesiones es específico y debe ser realizado por el especialista, yo diría que hay algunas pistas que nos pueden orientar a sospecharlo, digamos, a cualquiera de nosotros. Particularmente si hablamos del melanoma, nosotros tenemos que saber que cuando uno tiene melanoma, en el 75% de los casos el melanoma aparece como melanoma del día 1, porque nosotros siempre tendemos a mirarnos los lunares y ver si los lunares han cambiado, pero el 75% de los casos de melanoma, el melanoma va a partir como melanoma el día 1, digamos, ¿ya? Y solamente un 25% de los casos se produce por un lunar que cambia en el tiempo, ¿ya? Pero particularmente en el melanoma corresponde a estas lesiones que son de carácter más bien de una tonalidad oscura, que tienen tonalidad entre oscuro y rojiza. Son lesiones que pueden producir aumentos de volumen palpable, no solamente una mancha, sino que yo lo toco, digamos, muchas veces. Como bien aparece en la imagen, el melanoma también puede ser unguial, puede ser la uña, puede haber melanoma, ¿cierto?, ocular,
Y del punto de vista del cáncer de piel no melanoma, digamos, estas lesiones también tienen algunas pistas pequeñas diagnósticas. Particularmente para el caso del carcinoma vasocelular, habitualmente afecta en el 90% de los casos piel de cabeza y cuello, o sea, áreas fotoexpuestas, ¿cierto? Son lesiones que aparecen generalmente en personas ya un poco mayores y son lesiones que nosotros denominamos como nódulos perlados, como pequeñas perlas puestas en la piel y que tienen un brillo un poco superior a la superficie de la piel que el resto de la piel normal. Y si uno no tiene un aparato, digamos, específico para verlo, pero si tú te acercas bien se pueden ver algunos vasos sanguíneos chiquititos sobre la lesión, digamos. Esa sería como la morfología un poco característica. Respecto del carcinoma espinocelular, obviamente dependiendo del grado de diferenciación que tenga, puede manifestarse como una placa rojiza que tiene cierta escama en la superficie. Los pacientes que usan mucho dicen, mire, ¿sabe qué, doctor? Me apareció una escama, yo me la rasco, me sale y me vuelve a aparecer escama. Bueno, esas lesiones en zonas fotoexpuestas, sobre todo en pacientes adultos mayores, deben hacernos consultar. Y siempre, siempre, toda úlcera de la piel que dure más de un mes, debe hacernos consultar al médico, porque en muchos casos, digamos, los cánceres de piel se manifiestan solo como una úlcera crónica en la piel. ¿Mm? Okay. Vamos a partir con algunas preguntas. Me encanta, me pone muy feliz, me imagino que usted también, cuando ya las personas empiezan a interactuar con nosotros. Y vamos a hacer esta primera pregunta, dice, buenas tardes desde Chillán, donde están muchas veces los extremos de temperatura. Su consulta es si en vez de tomar sol, de exponerse directamente al sol, los solarium serán una opción. A lo mejor para las personas que les gusta el tono bronceado, una opción un poco más segura. No, quiero ser súper categórico. Esto lo hemos conversado ya, se han publicado varios artículos al respecto. Y los solarios muchas veces tienen lámparas también de UVA, digamos. Que si bien la UVA, y vamos a conversar más adelante un poco de cómo se compone la radiación ultravioleta, la UVA, si bien no produce un daño tan directo en las células como la UVB, sí es capaz de producir cáncer de piel de manera indirecta y además de producir fotoenvejecimiento. De hecho, la Organización Mundial de la Salud cataloga los solarium también como carcinógenos, o sea, como un agente capaz de producir cáncer de piel. Por tanto, no es una exposición segura. Y hay un segundo motivo que es particularmente importante en el uso de los solarium, que los solarium generalmente los utiliza gente joven. Y lo que nosotros hemos visto es que la exposición a la radiación ultravioleta, mientras más precoz en la vida, más nociva es y más significancia tiene para desarrollar cáncer en el futuro. Por tanto, nosotros en general como dermatólogos siempre desaconsejamos absolutamente el uso del solarium. Ahí, por ejemplo, para las personas que les gusta el bronceado, porque hay que reconocer, doctor, que uno, no sé si es algo, es una idea preconcebida, pero uno cuando está con ese tono un poco más bronceadito, tiende a verse como más saludable que cuando está como más blanco, como uno asocia como una persona que es como más blanquita a que pueda estar como enferma. Entonces, siempre está esa concepción como de salud cuando uno está más bronceadito. A lo mejor el uso de autobronceantes puede ser una buena instancia en vez de las camas solares y, por supuesto, en vez de la exposición directa al sol? O sea, sin duda. Ahora, siempre todos estos parámetros, digamos, de belleza un poco autoimpuestos, impactan muy frecuentemente las personas, o sea, impactan importantemente las personas, sobre todo los jóvenes, esta cierta política de querer verse lo más bronceado posible. Yo me pasa, tengo peleo hasta con mi hija al respecto, digamos. Eh, y claro, hay una falsa concepción de asociar la piel bronceada, digamos, a algo saludable. Y en general la piel bronceada no traduce otra cosa más que una respuesta de la piel. O sea, imagínate, tu piel está cambiando de color, está cambiando la distribución de su estructura, de sus melanocitos, que son las células que producen el pigmento, ¿cierto? Para protegerse del sol. No es una cosa que la piel se esté poniendo más linda, en el fondo. ¿Ya? Claro, o sea, ya hay Por un tanto, daño cuando la piel se claro, o sea, broncea. claro, o sea, eso es una respuesta de tu organismo, ¿cierto? Que estás exponiéndote a una radiación ultravioleta que no es adecuada, ¿no? Entonces, al contrario, uno debiese interpretarlo, digamos, como una señal de no seguir exponiéndose al sol, digamos, y no buscarlo, al contrario. ¿Mm? Entonces ahí, ojo, el autobronceante puede ser El un buen camino. autobronceante puede ser un buen camino, sin duda, pero si seguimos todas las otras recomendaciones, por supuesto, de protección solar. Por supuesto. Ahora, muchas personas, sobre todo a lo mejor a usted le toca con su hija, las adolescentes, dicen, bueno, pero si me echo el protector solar,
por ejemplo, factor 50 y después me echo estos que son como líquidos que dan una sensación de brillito y como que aceleran un poco el bronceado, eh, ¿no se está protegiendo la piel de todas maneras? Claro, mira, yo creo que ahí hay un concepto que hay que dejar súper claro, y tú lo mencionaste anteriormente. No existe una exposición solar saludable. O sea, no hay hoy día evidencia para decirte, mira, si tú te expones 20 minutos, como he leído por ahí en varias, o he escuchado en varias partes, o te expones 15 minutos al día, no pasa nada. No hay una recomendación internacional, digamos, que avale esa conducta. O sea, nosotros sabemos que la radiación ultravioleta de la exposición es mala, primero. Segundo, nuestra recomendación es siempre evitar el sol, por lo menos la exposición a radiación ultravioleta entre las 2, entre las 10 y las 4 de la tarde. ¿Ya? O sea, lo primero es evitar la exposición, digamos, en ese margen de horario que es cuando la radiación ultravioleta B aumenta en el día. Ahora, junto con eso, justo con buscar la sombra, ¿cierto? Junto con evitar exponerse en ese horario, está el fotoprotector. O sea, no interpretar de que si yo me pongo protector solar, entonces salgo a tomar sol en el día y... Porque de hecho, lo que yo te estoy comentando ha sido bien interesante, porque hay algunos estudios, por ejemplo, que se hicieron hace un par de décadas, donde se midió cáncer de piel en personas que usaban protector solar y personas que no usaban protector solar, y se dio más cáncer en personas que usaban protector solar. Y la razón era justamente esa, la falsa sensación de seguridad. Se ponían protector solar y salían a tomar sol. Y nosotros, como bien sabemos, el protector solar no es ya como se denominaba anteriormente un bloqueador. O sea, protege, pero protege un umbral, no es capaz de filtrar toda la radiación ultravioleta. Por tanto, la recomendación es evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y sobre eso el uso del protector solar. Ok, entonces bloqueador queda fuera porque no hay ningún producto que bloquee completamente Exacto. el impacto de la radiación ultravioleta en nuestra piel y el número tampoco, porque eso también genera muchas dudas. Una persona que utiliza un protector solar factor 100, por ejemplo, como todavía se pueden encontrar, no significa que su piel esté 100% protegida. Claro, mira, eso del factor solar es 15, 30, 50, ¿cierto? Son los más frecuentes. Esa es una estandarización que no se hizo para cáncer de piel, es una estandarización que se hizo para lo que se llama la dosis eritematosa mínima, o sea, la dosis necesaria de sol para que tú te quemes, ¿ya? Okay. Entonces, cuando yo te digo, por ejemplo, que tú tienes un factor solar 15, significa que tú necesitas 15 veces más dosis o más exposición al sol para quemarte que si no estás usando el protector solar. ¿Ok? A eso se refiere en el fondo. Ahora, Okay. nosotros sabemos que un protector solar que tenga un factor de protección solar 15 va a filtrar aproximadamente el 93% de la radiación ultravioleta. Uno que tenga 30, aproximadamente el 97, 95, y uno que tenga 50, el 98% aproximadamente de la radiación ultravioleta. Ahora, Okay. todo esto es súper importante, porque en el fondo, a pesar de que tú puedas decir que el día de mañana, no sé, uso un factor 100, hay que recordar que la luz que llega del sol no solo tiene radiación ultravioleta. La luz que llega del sol en el fondo tiene luz visible, tiene radiación infrarroja, digamos que también los estudios muestran que se asocia a cáncer de piel y los protectores solares convencionales no presentan un filtro, digamos, para ese tipo de radiación. Por tanto, sigue siendo hoy día la indicación eh, buscar la sombra, no exponerse, digamos, en los horarios de más riesgo y el uso del protector solar. De ahí en el fondo que Perfecto. tengan que haber cosas anexas al uso del protector solar. ¿Mm? Clarísimo, doctor. Vamos a aprovechar quiero hacer una pregunta antes de pasar un poco a los factores de riesgo, porque ahí veíamos, por ejemplo, recién en las imágenes, en el caso de este cáncer de piel tipo no melanoma, que aparecían fotos de personas más bien mayores. El uso, por ejemplo, no sé si ha visto estas mascarillas hoy, estos proyectos de belleza que tienen luces LED o de la depilación láser. ¿Está relacionada con poder incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de piel? Mira, particularmente en el caso de las luces LED, no, porque en el fondo tienen que tener una fuente, ya sea de radiación ultravioleta A o B, digamos, ¿ya? Ahora, obviamente habría que ver las especificaciones de cada una de las máquinas que tú me señalas, pero particularmente no hay estudios, por lo menos, que hablen de una asociación poderosa con cáncer de piel. Pero como te digo, es importante leer en la etiqueta, digamos, porque incluso hay algunas cosas para las uñas que la gente se puede comprar ahora y hacerlo en la casa, digamos.
uno tiene que ver en el fondo si es que esa fuente de luz es una fuente de radiación ultravioleta. Porque si es fuente de radiación ultravioleta A, en el fondo existe un riesgo latente de cáncer de piel, por supuesto. El problema es que es difícil medirlo, es difícil saber cuánto tengo que exponerme a esa fuente en realidad para poder desarrollar cáncer de piel en el futuro, ¿ya? Pero saber en el fondo que si es una fuente de radiación ultravioleta, por supuesto que va a significar un factor de riesgo de cáncer de piel. Por eso leer bien, obviamente, el etiquetado de estas máquinas, digamos. ¿Y qué pasa en el caso de estas lámparas que se usan muchísimo cuando uno se hace las uñas, sobre todo en el esmaltado permanente? ¿También hay Claro, que tener resguardo con eso? sin duda que hay que tener el mismo resguardo. Y lo otro que tú lo mencionabas anteriormente, es que hay que ver que muchas de estas fuentes de luz, sobre todo las fuentes incluso de las pantallas, las luces azules, también se asocian a manchas en la piel, a envejecimiento cutáneo, o sea, no todo es cáncer de piel, digamos. ¿Ya? O sea, también la radiación ultravioleta produce envejecimiento cutáneo, produce manchas. Y curiosamente, porque se han medido en el fondo, todos estos programas que hay de prevención en cáncer de piel, se han estudiado en el mundo los resultados, los efectos, y curiosamente la gente tiende a impactarle mucho más cuando se muestran imágenes o cuando se habla del envejecimiento que produce la radiación ultravioleta que del riesgo de cáncer, digamos. Entonces, Claro. súper bueno hacer énfasis en eso. O sea, una piel uno ve y lo ve en pacientes, digamos. O sea, yo un paciente lo veo desde la entrada a la consulta y sé exactamente que es un paciente que ha tomado un montón de luz del sol durante la vida, porque es una piel, digamos, con hartos estigmas de envejecimiento por luz, digamos. ¿Mm? Ok. Doctor, vamos a hacer ahora sí un pequeño paréntesis para aprovechar de saludar a las más de 360 personas que nos están acompañando vía esta plataforma Zoom. También a las personas que nos están acompañando vía plataforma MOL TV, a nuestros pacientes, a sus familiares, a nuestros socios donantes, a los afiliados a nuestro convenio oncológico Fondo Solidario, a nuestras comunidades de redes sociales, no solamente FALP en Chile, Facebook, Instagram, la gente que también nos puede ver a lo mejor por YouTube y también por LinkedIn, sino también a nuestra comunidad internacional que nos sigue en Perú, Bolivia y Uruguay. Sigamos, hablemos un poquito de los factores de riesgo. Ya entendimos con el inicio de esta conversación que el principal factor de riesgo del desarrollo de cáncer de piel y también del el envejecimiento prematuro de nuestra piel y muchas de las lesiones es la exposición a los rayos UV del sol. ¿Qué otros factores pueden incidir en un mayor incremento de desarrollar cáncer de piel? Aquí también tenemos otra imagen de apoyo. Sí, mira, hay hartos factores de riesgo, pero yo creo que hay que hacer hincapié primero la radiación ultravioleta, como no sé si lo mencionamos anteriormente, pero se asocia, digamos, en un 90% a los cánceres de piel no melanoma y un 86% a los cánceres de piel tipo melanoma. En segundo lugar, la edad. Por supuesto que la edad es un factor de riesgo importante, sobre todo para algunos tipos específicos de cáncer de piel. Por ejemplo, el carcinoma espinocelular, nosotros habitualmente lo vemos más en adultos mayores, porque su asociación con la exposición al sol tiene que ver con el sol más bien acumulativo, el daño acumulativo solar en el tiempo, por tanto, habitualmente lo vemos en personas mayores, no así los cánceres que se asocian, como conversábamos, a estas exposiciones cortas pero de gran severidad, digamos. Lo otro es la presencia, particularmente para las personas que desarrollan melanoma, uno de los factores de riesgo importante es la presencia de muchos lunares. Habitualmente se habla de más de 50 o 100 lunares, digamos. Una persona que tiene más de 50 lunares tiene mayor riesgo, obviamente, de desarrollar cáncer de piel tipo melanoma. Por supuesto que la exposición, muchas veces las exposiciones no recreativas solares son de alto riesgo. Por el fondo, las personas que trabajan, qué sé yo, agricultores, ¿cierto? Personas que trabajan bajo exposición solar directa. Por supuesto que el no utilizar protector solar, digamos, también es un factor de riesgo, digamos, de desarrollo de cáncer. Se describen además, obviamente, los factores de riesgo familiares. Tener un familiar directo, digamos, con cáncer de piel, particularmente el melanoma, es un factor de riesgo, y tener más de 2 familiares indirectos, digamos, con cáncer, con melanoma, digamos, es un factor de riesgo demostrado. Y por supuesto, factores constitucionales o propios del individuo, particularmente lo que nosotros denominamos fototipos bajos, o que son personas con piel muy clara, sobre todo aquellos que son de piel muy clara, pelo colorín, presencia de altas pecas y ojos de color. Esos son los pacientes, en el fondo, que están en mayor riesgo de desarrollo de cáncer de piel.
son pacientes que habitualmente no se broncean, o sea, ellos se exponen al sol y se queman básicamente rápidamente, nunca logran un bronceado, digamos. Esos pacientes tienen claramente, digamos, menor protección. Se estima que en realidad la diferencia entre la piel oscura y clara es 5 veces el riesgo. O sea, una persona que tiene piel clara tiene 5 veces más riesgo de cáncer que una persona de piel oscura. Importante ese dato para tener aún más precaución. Doctor, usted mencionaba el antecedente familiar. ¿Qué pasa a una persona que a lo mejor tuvo cáncer de piel? En general, ¿puede volver a tener ya sea del mismo tipo o generar un nuevo tipo de cáncer de piel? Por ejemplo, una persona que tuvo cáncer de piel tipo no melanoma, ¿el haber tenido aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer del tipo melanoma, por ejemplo? Hoy te agradezco mucho esa pregunta porque muchos pacientes tienen este concepto de que si yo tengo un cáncer, dicen, no, casi si tengo un segundo cáncer del mismo tipo es como, no sé, sacarme el quino, o sea, pero no, para cáncer de piel funciona al revés. O sea, si yo tuve un cáncer de piel, tengo más riesgo de desarrollar un segundo cáncer de piel. De hecho, en el melanoma es muy sumativo. Si yo tengo 2 melanomas, tengo mucho más riesgo de un tercer melanoma, digamos. Particularmente tú mencionas cáncer de piel no melanoma. Cuando yo he tenido un carcinoma vasocelular, por ejemplo, que es el más frecuente de los cánceres de piel no melanoma, tengo un 40% de riesgo a 5 años de desarrollar un segundo carcinoma vasocelular. ¿Ya? Por tanto, sin duda, el antecedente personal de cáncer de piel me expone a un mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer de piel. Y esa es la razón por la cual nosotros a nuestros pacientes le hacemos controles de seguimiento. O sea, cuando ya tienen su cáncer tratado, digamos, ellos quedan por un periodo de seguimiento que está establecido de acuerdo a normativas internacionales con nosotros en la fundación antes de ser dados de alta. Y muchos de ellos, los pacientes, sobre todo con melanoma, quedan con un seguimiento anual de por vida. Y en el caso del cáncer, del antecedente familiar, ¿la incidencia es más fuerte o el riesgo se incrementa en el del tipo melanoma que respecto de los otros? O sea, por ejemplo, si yo tengo mi papá o uno de mis hermanos tuvo un cáncer de piel tipo no melanoma, cualquiera sea, ya sea espinocelular o vasocelular, ¿el riesgo igual es alto o Sí, está más asociado al melanoma? es súper interesante tu pregunta. El riesgo es alto en los dos casos, digamos, pero particularmente nosotros lo vemos en el melanoma, porque el melanoma, además, obviamente, de los factores de riesgo que nosotros conversamos, hay ciertas mutaciones genéticas que pueden tener una agregación familiar. ¿Ya? Por eso Ok. nosotros siempre preguntamos a los pacientes con melanoma si es que tienen mucho o más de un familiar con melanoma, porque muchas veces en esos pacientes buscamos nosotros esta mutación y la encontramos. Y esa mutación es compartida con otros cánceres. Por eso a veces nosotros a los pacientes con cáncer, con melanoma, les preguntamos si tienen antecedentes familiares, por ejemplo, de cáncer de páncreas, que también muchas veces pueden compartir esta mutación genética. Como esa es la razón. Ahora, para los cánceres de piel no melanoma también, digamos, se describe el antecedente familiar como un factor de riesgo, aunque muchas veces uno ve agregación en la familia, en caso de cáncer de piel no melanoma, o sea, hay varios casos en la familia, más que por un antecedente genético, una mutación genética, porque comparten en el fondo ciertas costumbres, ciertas formas de ver la radiación ultravioleta. Entonces siempre se han expuesto, nunca se han cuidado como en la familia. Pasa un poco como lo que pasa en el cáncer de colon, que muchas veces uno ve en la familia más de una persona con cáncer, pero en el fondo porque comparten la misma alimentación, y no tiene que ver tanto con que existe una mutación, digamos. Claro. Pero en, Hay los dos siempre, casos es importante. siempre hemos visto, porque uno de los grandes mitos, no necesariamente asociado a este cáncer, pero por ejemplo, uno lo que ve en cáncer de mama, es que las personas piensan que el no tener antecedentes familiares directos o indirectos los resguarda un poco de este riesgo de desarrollar un tipo de cáncer. Y efectivamente, si bien el factor hereditario o este factor genético que usted menciona incrementa el riesgo, no es el factor más determinante. De hecho, uno en general lo que hereda es una predisposición, en la mayoría de los casos. Pero esa predisposición habitualmente está de la mano con el factor ambiental, digamos. Ok. Vamos a hacer una pregunta. Dice, buenas tardes, a esta persona le quedó la duda de qué es y cómo es una úlcera. ¿Se acuerda que mostramos dentro de los cánceres de tipo no melanoma que había una ulceración? Esa, ¿Las úlceras en la piel son normales? o sea, la úlcera de la piel no son normales, siempre hay que estudiarla. Una úlcera en el fondo es una solución de continuidad, como sería formalmente, pero informalmente podríamos llamarlo que es como un sacabocado, un hoyuelo, una fisura en la piel. ¿Ya? Para que la denominemos úlcera tiene que pasar cierto estrato, o sea, tiene que pasar la membrana basal de la piel, dentro de las capas que hay en la piel.
para que la denominemos úlcera, porque si no yo podría hacerme un rasguño superficial en la piel y decir que eso es una úlcera, no, son un poco más profundas, ¿ya? Y en esas lesiones, las lesiones que se definen como úlcera, que duran más de un mes, deben ser examinadas por un especialista. No todas, por supuesto, son cáncer. Hay obviamente las personas que tienen varices hacen úlceras varicosas, hay úlceras venosas, úlceras arteriales, que no tienen que ver con cáncer de piel. Pero dentro del espectro de diagnósticos que uno debe pensar cuando se enfrenta a un paciente con una úlcera en la piel crónica, debe estar, digamos, el cáncer de piel dentro de ello, y sobre todo el carcinoma espinocelular. Ahora, para complejizar más el problema, uno puede tener una úlcera de otra naturaleza y sobre esa úlcera hacer un cáncer de piel. Y de hecho, las lesiones ulceradas crónicas, o sea, las úlceras que tienen harto tiempo, son un factor de riesgo de carcinoma espinocelular. Ok. Gracias por esa aclaración. Em, la piel, al igual que otros órganos, también está sujeta o expuesta a otras enfermedades. Y aquí nos están preguntando por la queratosis seborreica. ¿Eso es un tipo de cáncer de piel? O sea, primero preguntarle, ¿qué es la queratosis seborreica? Si es un tipo de cáncer de piel o puede ser un tipo de, como de precáncer. Mira, te agradezco esa pregunta. La queratosis seborreica son lesiones que corresponden a proliferación, o sea, crecimiento de las células más superficiales de la piel. Son mucho más frecuentes después de la sexta década de la vida. No corresponden a cáncer de piel, son lesiones benignas. Tampoco corresponden a precánceres, como se había pensado en algún momento. Y son lesiones que por mucho tiempo se le echó la culpa al sol de la esqueratosis seborreica. La verdad que el sol tiene bien poco que ver, tiene más que ver con genética. Si nos vamos a lo específico, en general las queratosis seborreica uno podría clasificarlas como ciertos síndromes de sobrecrecimiento, están asociadas incluso a ciertas mutaciones de algunas moléculas particulares, pero no corresponden a cánceres de piel, no tienen la capacidad biológica tampoco de convertirse en un cáncer de piel. Distinto es las queratosis actínicas, que son otro tipo de lesiones que están asociadas al daño solar crónico y que tienen una probabilidad biológica de convertirse en un carcinoma espinocelular. Esas sí se pueden catalogar como lesiones precancerosas, las queratosis actínicas, que se ven muy diferentes a la queratosis seborreica. La queratosis seborreica es este clásico crecimiento de la piel, en algunos casos nodular, que son oscuros, ¿cierto? Que aparecen habitualmente en tronco superior, pero también pueden aparecer en piernas en adultos mayores. Y la queratosis actínica son lesiones rosadas, generalmente es como una placa rosada con algo de descamación superficial, son un poco distintas. Pero claro, la queratosis seborreica, para responder finalmente a la pregunta, no es un cáncer de piel, no es una lesión precancerosa, son lesiones benignas de la piel, muy frecuentes en los adultos mayores. ¿Qué pasa aquí? Está revisando otra de las preguntas que me están mandando por interno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen vitiligo o las personas que tienen, por ejemplo, psoriasis? ¿Ellas tienen un mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad? También agradezco esta pregunta, la encuentro muy interesante porque nos permite ilustrar altos puntos. Primero, saber que muchas enfermedades inflamatorias de la piel presentan mayor riesgo de desarrollo de carcinoma, particularmente espinocelular. Nosotros sabemos, por ejemplo, la hidrosadenitis tiene más riesgo de desarrollar carcinoma espinocelular en estas lesiones crónicas, ¿cierto? Ciertos tipos de líquenes, sobre todo estos líquenes esclerosos, pueden tener igual un riesgo, digamos, aumentado de desarrollo de carcinoma espinocelular. Ahora, particularmente con el vitiligo lo que ocurre es bien interesante, porque en el vitiligo obviamente hay una pérdida, ¿cierto?, de la melanina, ¿cierto?, de la protección natural que tenemos contra el cáncer. Por eso la piel se ve clara, básicamente, se ve acrómica, o sea, una mancha blanca. Entonces, lo que uno tendería a pensar intuitivamente es decir, no, los pacientes con vitiligo van a tener cáncer de piel seguro. Y la verdad es que lo que muestra la evidencia es que los pacientes con vitiligo, incluso en algunos estudios, han tenido menos cáncer de piel. ¿Ya? Ahora, eso puede deberse a varias cosas. Primero, obviamente, pueden haber factores constitucionales genéticos que hagan que estos pacientes no estén tan predispuestos, digamos, al desarrollo de cáncer, digamos, o puede ser que estos pacientes, por tener vitiligo, igual se protejan mucho más de la radiación ultravioleta o busquen más la sombra. Por lo tanto, por ahí también puede ser una explicación. Pero en el caso particular del vitiligo, no. En el caso de la psoriasis es bien interesante, porque la psoriasis no hay tampoco una respuesta única particularmente hacia la psoriasis. Hay estudios un poco contradictorios. Lo que sí es categórico y claro es que ciertas terapias que utilizamos para la psoriasis sí se asocian a cáncer de piel. Por ejemplo, un tipo de fototerapia que se denomina PUVA.
exponerse a cierto grado de PUE, ya sea en el tiempo o número de sesiones. Habitualmente nosotros hablamos más de 200, más de 150 sesiones, se asocia al desarrollo de cáncer de piel. Otros medicamentos, por ejemplo, inmunosupresores que usamos para la psoriasis, como la ciclosporina, también se asocian al desarrollo de cáncer de piel. Entonces, ahí es un poco difícil, digamos, hacer el corte. En realidad, ¿es la enfermedad o es el tratamiento? Algunos de los fármacos biológicos, digamos, que son de esta última generación para la psoriasis, tienen también un pequeño riesgo de desarrollo de cáncer de piel. Por tanto, la respuesta ahí es un poco más compleja. Un poco, hay un leve riesgo de cáncer de piel, pero que ese riesgo puede exacerbarse de acuerdo a la terapia que el paciente haya recibido, digamos, para su enfermedad. Sí. ¿Mm? Otra pregunta, ¿las manchas que tiene uno en la cara es conveniente sacarlas o aclararlas? O sea, por ejemplo, con el paso de los años uno nota que la piel a veces se va manchando, muchas de esas manchas pueden estar asociadas a una exposición a lo mejor importante del sol en las épocas de la niñez o a lo mejor de la adolescencia, pero una mancha es sinónimo de que a lo mejor podría transformarse en una lesión cancerosa. Mira, esa pregunta es interesante. Las manchas en el rostro deben ser evaluadas por el dermatólogo, porque en el fondo las manchas en el rostro pueden traducir varias cosas. Cuando nosotros hablamos de mancha en el rostro, yo te puedo decir, esto puede ser un léntigo solar. Efectivamente pueden ser lesiones que aparecen, digamos, con la exposición al sol, digamos. Pueden ser, por ejemplo, melasmas, digamos, que es otro tipo de enfermedad que produce pigmentación del rostro, que se asocia muchas veces a factores hormonales, que es más frecuente en la mujer, ¿no? Pero también eventualmente pueden corresponder a un tipo de melanoma que se llama melanoma léntigo maligno. Por tanto, y a veces hacer esa disquisición incluso es compleja para el dermatólogo. Entonces, las manchas faciales de aparición reciente, siempre es bueno que sean evaluadas por el especialista, que se le haga una adecuada dermatoscopía. El dermatoscopio, digamos, es un aparato que nosotros utilizamos, que tiene luz polarizada y nos permite ver un poco en cierta profundidad en la piel y extrapolar algunas cosas que están pasando, digamos. Entonces, Ahora, yo diría que la recomendación, más que lo que hacemos estéticamente, es que lo evalúe un especialista. ¿Mm? ahora, esa mancha tiene que tener alguna característica especial como para no generar a lo mejor preocupación en las personas que nos están acompañando, que vean una Ah, mancha no, y digan a lo mejor por cáncer de piel. supuesto, por Tiene que supuesto. ser de un tamaño, color. O sea, mire, la verdad es que si nosotros nos vemos ahora en un espejo, yo creo que la gran mayoría tenemos, hasta yo me estoy viendo algunas Muchas. manchas, pero, pero claro, hablamos en el fondo de una mancha habitualmente que sea individual, única, que uno al verla vea, por ejemplo, varios colores o más de un color en ella, ¿cierto? Que sea a lo mejor fácilmente sangrante, que dentro de la mancha aparezca alguna superficie palpable, que no sea solamente una mancha, sino que también se toque. O sea, todos esos elementos que igual los vamos a conversar un poco más adelante que son como de riesgo en el fondo para que el especialista vea. No, si nos vemos las manchas, obviamente manchas tenemos todas, cosas veces el dorso de las manos, ¿cierto? El rostro, esas Además manchas que que aparecen con la edad son, la gran mayoría eso mismo, corresponden a léntigos solares. ¿Mm? eso mismo le iba a comentar que en el fondo con el paso de los años la piel también van apareciendo esas manchitas que son propias de la edad. Exactamente. Eh, Otra de las preguntas, ya habíamos hablado un poco del uso de tratamientos láser, pero esta es diferente, porque o sea, dice relación con el uso de láser para el tratamiento de la rosácea, si puede tener algún riesgo. La verdad no. La verdad para el tratamiento de rosácea, bueno, mira, la verdad que la terapia con láser es un mundo. Hay varios tipos de láseres. Habitualmente los que usamos para rosácea son láseres vasculares. ¿Ya? ¿Qué significa en términos prácticos? Es que el láser está hecho para que su target, o sea, para donde él actúe, sean los vasos sanguíneos. ¿Ya? Okay. Entonces, en general, y son exposiciones, habitualmente el láser son pocas sesiones, por tanto no representan un riesgo significativo ni importante. ¿Y la rosácea en sí tiene algún riesgo de poder incrementar, o sea, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de piel? No necesariamente. De hecho, los pacientes con rosácea habitualmente son los que tienen más interiorizado el cuidado de la piel porque son los pacientes que son más lábiles a la exposición al sol. Un paciente con rosácea se expone un poco al sol y la cara inmediatamente genera ardor, enrojecimiento. Son pacientes que su pilar de tratamiento es la protección solar. Okay.
Doctor, sé que usted ya lo comentó, pero muchas veces tenemos personas que se van uniendo en la medida que va avanzando este conversatorio y a lo mejor no alcanzan a escuchar todo lo que decimos al principio. Entonces voy a repetir esta pregunta que se relaciona, que si es efectivo que el melanoma siempre vuelve en algún momento de la vida. Nos comenta que tuvo uno en la pierna derecha en 2023, le extirparon ganglios de la ingle y hasta ahí llegó. Ahí volver a repetir que el cáncer de piel en el fondo tiene un riesgo de volver a aparecer. Claro, sin duda. O sea, en general los tratamientos que hacemos la gran mayoría son curativos. O sea, en el fondo lo que se hace para eliminar el cáncer para siempre. Pero obviamente un paciente que tiene, y lo mencionábamos anteriormente, que tuvo un melanoma, tiene mayor riesgo de hacer un segundo melanoma que un paciente que nunca ha tenido un melanoma. ¿Okay? Hacer un melanoma de nuevo, en el fondo, que hacer otro melanoma o hacer una recidiva del mismo melanoma, digamos. Okay. Así que sí que hay un riesgo mayor, pero eso de que siempre vuelve, no. O sea, la mayoría de los pacientes no vuelve, digamos. La mayoría de los Okay. pacientes, sobre todo de las fases iniciales de la enfermedad, tienen sobrevidas bastante altas. Si el problema son los pacientes que ya tienen compromiso loco regional o que tienen compromiso a distancia, digamos. Pero los pacientes que encontramos melanomas que nosotros denominamos delgados o muchas veces in situ, muchas veces no vuelve, digamos. Ahí solamente también pedirle, usted mencionó recién la palabra recidiva para las personas que a lo mejor no han tenido o no han atravesado por una enfermedad oncológica. ¿Eso tiene relación con que el cáncer que se trató inicialmente vuelva? Exactamente. Recidiva en el fondo es la forma que nosotros hablamos de que es el mismo tumor que aparece en la misma localización. En esta misma área de pregunta, otra que dice, buenas tardes, fui operada hace 3 meses de un carcinoma vasocelular entre la nariz y el lagrimal. No, perdón, me equivoqué, estas cosas que pasan, estos gags en las conversaciones virtuales, esta la anoté para más adelante. Dice, tuve un melanoma y carcinoma en menos de un año tratado, tengo mayor riesgo de un tercer cáncer aunque use bloqueador y no me exponga al sol, o puedo desarrollar otro cáncer en algún otro órgano. O sea, claro, tiene un mayor riesgo en el fondo de un nuevo cáncer de piel, sin duda, porque ahí hay una paciente que en el fondo ha tenido un melanoma y además, digamos, ha tenido un cáncer de piel no melanoma. Y este riesgo viene determinado por lo que conversamos anteriormente. O sea, para que se produzca un cáncer, ya no estoy hablando solamente de cáncer de piel, estamos hablando de cáncer en general, en la génesis del cáncer, para que un cáncer inicie, no es otra cosa que un conjunto, un cúmulo de mutaciones genéticas que hacen que una célula en el fondo se descontrole y se divida, digamos, sin control por parte del organismo. Entonces, para que ese proceso se produzca, para que todas esas mutaciones se produzcan, estamos hablando que hubo un daño sobre esas células progresivo en el tiempo de la radiación ultravioleta. ¿Ok? Entonces, en el fondo, el 90% del daño ya está. Por eso bastan pequeñas muchas veces exposiciones a radiación ultravioleta para que se desencadene un nuevo tumor. ¿Ya? Yo siempre le explico a los pacientes un poco esto es como un vaso de agua. Supongamos que el vaso de agua tiene que estar lleno para que se produzca un cáncer, pero si en realidad no nos cuidamos nunca del sol durante 20 o 30 años, el vaso lo tenemos a un par de gotas en el fondo de estar lleno. ¿Mm? Por tanto, sí, en ese caso en particular que pregunta la paciente, ella tiene mayor riesgo y por lo mismo ella es subsidiaria de hacer un control de seguimiento de acuerdo a las normas internacionales. O sea, ella tiene que estar con su especialista, dependiendo obviamente de la etapa en la que fue diagnosticado su melanoma, define en el fondo la periodicidad del seguimiento, o sea, cada cuánto tiempo y cómo la seguimos, si es que la seguimos solamente con examen físico, si es que será una imagen, qué sé yo. ¿Mm? Al inicio mostramos que el melanoma no solamente uno tiende a asociarlo más, por ejemplo, a lunares, pero también mostramos que podía ser, a lo mejor no como en términos de incidencia, no tan frecuente como el caso de los lunares, en las uñas y también en los ojos. Y nos han preguntado 2 veces respecto de líneas que aparecen en las uñas. Líneas, acá se aparece la uña una línea negra. ¿Es cáncer de piel y se debe consultar a un dermatólogo? Ahí aclarar también porque para no generar como alarma desmesurada. Sí, mira, en general las líneas que aparecen en la uña, pues nosotros le denominamos melanoniquia, en el fondo una mancha oscura en la uña. ¿Ya? Ese es como el concepto para nosotros dermatológico. Ahora la melanoniquia puede obedecer a muchas cosas, puede ser un lunar, digamos, puede ser una melanoniquia que nosotros llamamos por activación, por algún problema que ocurrió en otro territorio,
o puede deberse efectivamente a un melanoma. En la menor cantidad de casos se debe a un melanoma. Hay algunos elementos que nosotros en general vemos, digamos, en las melanonitis, en estas manchas de la uña, que nos dan un poco más de alerta. Habitualmente cuando son manchas que el color no es uniforme, o sea, que tienen varios colores, oscuro, rojo. Habitualmente cuando estas manchas tienen una base, o sea, de donde parte la uña, más gruesa que hacia parte distal, también es un poco nos hace un poco sospechar, ¿ya? Cuando se pierde como el paralelismo de la línea en que van, es una mancha más bien desorganizada, cuando esta mancha provoca alteraciones en la lámina de la uña. O sea, no es solo la mancha, sino que yo toco la uña y está levantada, o sea, algo. Y sobre todo hay un signo, que se llama signo de Hutchinson, que tiene que ver con que la piel que está alrededor de la uña también se tiñe. O sea, si yo tengo una mancha y veo que la piel, la parte distal o proximal de la uña también tiene la manchita, no es solamente la uña, son elementos que me tienen que hacer, obviamente, consultar con un Consultar. especialista. Y sobre todo si tengo una mancha en la uña que aparece y tengo antecedente personal de melanoma o familiar de melanoma. Si mi papá tuvo melanoma, mi mamá tuvo melanoma, me aparece una mancha, o sea, tengo que ir al especialista para que lo revise. Siempre es mejor consultar. Y así Siempre en el fondo, siempre la duda es mejor que la aclare el dermatólogo, porque, como te comentaba anteriormente, incluso para nosotros algunas disquisiciones tampoco son simples, ¿ya? Y muchos de estos criterios dermatoscópicos se van ampliando, van cambiando. Entonces, siempre es mejor ante dudas de ese tipo, sobre todo en personas que ya tienen un daño solar importante, sobre todo en personas que son o adultos mayores, ¿cierto? O en personas en el fondo que han tenido una exposición laboral importante, que tienen antecedente personal o familiar de cáncer de piel. En el fondo van construyendo en el fondo un perfil de riesgo más alto, ¿ya? okay. Vamos con 2 preguntas más y seguimos con el contenido que tenemos preparado. Tengo cáncer de piel incipiente, 10% según dermatólogo. ¿Puedo ir a la playa usando protector solar? Eso lo respondimos anteriormente. En general, la indicación es no exponernos a la radiación ultravioleta entre las 10 y las 4 de la tarde, usar protector solar. O sea, yo O sé, sea, esa es la, en rigor podría ir a la po- playa, esa- pero debajo de un quitasol, no teniendo la exposición directa. exactamente, o sea, exactamente. O sea, no en el horario de mayor riesgo, ¿cierto? Utilizando fotoprotector, utilizando obviamente ropa adecuada, sombrero de ala ancha, anteojos, ¿verdad? Que la ropa en general de tonalidades más oscuras, que cubra por las mangas, digamos. En ese caso, en el fondo, eventualmente es plausible, pero de nuestra parte es difícil que nosotros demos una indicación de algún tipo de Claro. exposición, digamos, segura por lo que conversábamos anteriormente, en el fondo, porque no hay evidencia todavía para dar una indicación de seguridad respecto a de la fotoexposición. No nos ¿Mm? van a querer nada después de este conversatorio, doctor, que a todo el mundo le está diciendo que Lo que no pasa es nos que ponga eso. yo siempre, nosotros estamos al otro lado de la línea de batalla, pues. Entonces, en el fondo, cuando las personas ven la parte más linda, digamos, del verano, el sol, nosotros vemos la contraparte. Sí, claro. De nuestra parte siempre, y esa contraparte que de alguna manera nos está agobiando, porque cada vez recibimos más y más y más, y basta con que cualquier persona lo vea cuando quiere pedir una hora a un dermatólogo, se da cuenta que cuesta encontrar. Y Sí. parte importante de eso es las lesiones sospechosas o las lesiones que terminan siendo cáncer de piel, digamos. Soy operada de melanoma hace 5 años. ¿Por qué me volvieron a nacer o a salir lunares en la zona operada? Ya, eventualmente pueden aparecer lo que nosotros llamamos estas máculas melanóticas en la zona donde uno se operó, pero si aparece una mancha fondo pigmentada en una zona donde se operó melanoma, debe ser vista por dermatólogo. O sea, esa es una indicación absoluta, ¿ya? Porque en el Sí. fondo hay que descartar que no existe una recidiva del melanoma, ¿ya? Y esa mancha debe ser en el fondo evaluada por un dermatólogo, con un dermatoscopio, digamos, para descartar que no existe una recidiva del melanoma. ¿Mm? Otra más. Le dije 2, ya voy como en 5. Pero es que así, en el fondo, vamos respondiendo las preguntas que Sí, los sí, invitamos a totalmente, participar, la tenemos que responder. totalmente. Dice, soy paciente por un tema de nevos de Clark, de los que ya me han sido extirpados preventivamente más de 10. Tengo 65 años y vivo en Temuco. Mi último control fue a mediados del año pasado y el médico me dijo que el próximo control sería en 2 años más. Mi duda es por qué pasaré de control anual a bianual.
eso le preocupa. Y aquí es importante porque en el fondo hablaba usted la importancia de los seguimientos cuando una persona es tratada por cáncer de piel, pero también habló de distintos tipos de seguimiento. No necesariamente los seguimientos se van a mantener en términos de periodicidad durante toda la vida, sino que a lo mejor algunos se van a ir acortando, otros se van a ir alargando. Mira, en general, bueno, el paciente mencionáis los neos de Clark. Los neos en general displásicos, o particularmente en el caso de los neos de Clark, tener varios neos displásicos también es un factor de riesgo de melanoma, ¿ya? Y son pacientes obviamente que nosotros, una vez que lo hemos operado y vemos que un neodisplásico, ¿cierto? Un neo de Clark, también lo seguimos, digamos. Ahora, la guía en general internacionales no son tan tácitas ni categóricas del seguimiento de pacientes que no tienen cáncer de piel, porque estas son lesiones que no corresponden a cáncer de piel. Y de hecho, tampoco hay una línea tan clara de los pacientes que no han tenido cáncer de piel, si en realidad deben ir todos los años al dermatólogo, porque eventualmente uno lee y controla anual con dermatología, pero uno tiene que ir un poco a la evidencia. En general, la evidencia dice que quienes debiesen tener control anual con dermatólogo son aquellos, obviamente, fototipos bajos, sobre los 50 años, o sea, pacientes piel clara, sobre los 50 años, o que tengan alguno otro de todos los factores de riesgo que nosotros hemos mencionado, porque si no, va a quedar un poco esta concepción de que todo el mundo tiene que ir todos los años a mirarse los lunares. Eso no es así, digamos, no hay evidencia que sustente que eso tiene, digamos, beneficio en términos poblacionales, ¿no? Incluso se han hecho, de hecho, por eso el melanoma es un cáncer que no es subsidiario de hacer un screening en la población. ¿Qué significa un screening? Mirarle los lunares a todo el mundo, porque esa experiencia se ha hecho en países, por ejemplo, como en Australia, que han dicho, bueno, para diagnosticar más melanoma y llegar antes, entonces hagamos un operativo gigante y le vemos los lunares a todo el mundo, ¿cierto? Como lo que hacemos, por ejemplo, nosotros, como lo que se hace, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿cierto? Que se le toma mamografía sobre cierta edad a todas las mujeres, ¿cierto? O cáncer cervicuterino, que se toma el PAP, ¿cierto? Sobre cierta edad a todas las mujeres. Bueno, eso se intentó hacer en melanoma y efectivamente se diagnosticaron más melanomas, pero cuando se fue a ver con los años el impacto que tuvo esa medida, ¿cierto? En 5 o 10 años no tuvo ningún impacto en mortalidad. O sea, no se dejó de morir gente por hacer eso. Por tanto, el melanoma no es un cáncer que sea subsidiario de screening, o sea, que yo voy a verle la piel a todas las personas transversalmente, no. Idealmente, lo que uno tiene que hacer aquí no es el screening, sino que lo que se denomina diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz está dirigido a las personas que tienen factores de riesgo, o sea, que están en un pedestal un poco más arriba de riesgo de la población general. Ok. Y ahora sí, lo prometo, última pregunta y seguimos con el contenido. Sí, claro. Solamente decirle a las personas que nos están acompañando, han llegado muchas preguntas relacionadas con el uso de protector solar, con el uso de mangas protectoras. Ya vamos caminando para allá. Tuve cáncer de mama con ganglios incluidos y me sacaron todo. Siempre me han dicho que por mi condición no puedo usar depilación láser. ¿Es así? Entiendo que su cáncer fue tratado hace 14 años atrás. Ahora, es que, a ver, la pregunta se refiere ella a su condición para que tiene mayor riesgo de cáncer de piel. Sí, yo creo que está asociado a esto, que en el fondo que por haber tenido cáncer de mama no puede utilizar depilación láser, me imagino, porque no está muy, no hay mucha más información, pero asumo eso, que la depilación láser por un posible riesgo de impactar un incremento de desarrollar cáncer de piel. No, mira, en ese caso, particularmente en el cáncer de piel, no hay evidencia que sustente, digamos, esa afirmación. Particularmente te lo digo en el cáncer de piel. Ahora, yo no hablo de cáncer de mama ni de la parte ganglionar del Claro. cáncer de mama porque no es mi especialidad, digamos. Pero no hay evidencia que sustente, digamos, particularmente en el cáncer de piel y no está incluido así, digamos, como los grandes factores de riesgo asociados al cáncer de piel. ¿Mm? Ok. Doctor, cuando hablamos de el sol, hablamos siempre de estos rayos ultravioleta que son los principales enemigos en el fondo de nuestra piel. Acá tenemos una imagen también de apoyo. Quiero pedirle que nos explique brevemente cuál es el impacto que tienen los rayos ultravioleta en nuestro organismo, porque hay dos, o sea, son más de dos tipos, pero dos los que conocemos más y impactan de distinta manera. ¿Y por qué quiero que me explique esto? Porque nos llegaron preguntas también relacionadas con la vitamina D. Si hay que tomar sol para la vitamina D o no hay que tomar sol. Ya, vamos a contestarlas todas. Mire,
En general, cuando hablamos de radiación ultravioleta, en general la radiación ultravioleta se divide o se subdivide en tres grandes grupos, ¿cierto? Que es UVA, como dicen sus letras, UVB y UVC, ¿ya? Estos grupos están determinados por la longitud de onda que tiene la radiación, ¿ya? Y que en el caso de la radiación ultravioleta es entre 200 a 400 nanómetros, ¿cierto? La radiación ultravioleta que tiene más energía es la UVC, pero nosotros tenemos la suerte de que esa es filtrada, ¿cierto?, por el ozono y en la atmósfera y no llega a nosotros en la Tierra. Por tanto, eso es una muy buena noticia. La segunda radiación en términos de energía son los rayos UVB, que esos sí se filtran en gran medida en la atmósfera, ¿ya? Pero entre un 5 y un 10% del total de radiación que llega a la Tierra son UVB, y son los que se relacionan más directamente con cáncer de piel, ¿ya? ¿Por qué? Porque la radiación UVB, si bien no penetra tan profundo, tiene una alta carga energética, y su target específico, digamos, lo que denominamos nosotros el ADN de la célula, o sea, es capaz de alterar directamente la célula y hacer que se produzcan en el fondo eventualmente algunas mutaciones. Produce daños muy específicos y esos daños en el ADN de la célula pueden determinar a futuro la aparición de ciertas mutaciones que nos predispongan a desarrollar cáncer de piel. La tercer tipo de radiación ultravioleta es la UVA, que es una radiación de menos energía, pero es una radiación que tiende a penetrar un poco más profundo en las capas de la piel. Se asocia también a cáncer de piel, pero de manera más indirecta, ¿ya? A través de lo que nosotros en medicina denominamos los radicales libres de oxígeno. Produce un estado de oxidación que puede producir daño también en las células de forma indirecta. Y sí, la UVA se asocia mucho más con el envejecimiento de la piel, con la aparición de manchas en la piel, ¿ya? Así que ese es más o menos el espectro de la radiación ultravioleta y un poco el detalle. Respecto a la pregunta que me habían hecho, era De la respecto a la vitamina vitamina D. D, ¿verdad? Mire, esto también es súper importante. No existe evidencia científica que diga que la exposición recreacional, digamos que nosotros tenemos habitual con fotoprotector, no sea suficiente para producir vitamina D. O sea, en el fondo, aquí voy en los términos prácticos, que el uso del protector solar, como lo usamos habitualmente para el día a día, no bloquea nuestra capacidad de sintetizar vitamina D. No hay evidencia, por lo menos actualmente, que sustente eso, ¿ya? Ahora, por lo demás, el protector solar, y lo vamos a ver más adelante, el 99% de las personas lo usan mal, así que en el fondo estamos recibiendo de igual manera, aunque lo usamos, radiación, digamos, ultravioleta de sobra, por decirlo de alguna manera. Y respecto de pacientes o personas que hacen déficit de vitamina D, yo siempre hablo un poco de este concepto de la reversibilidad. Si yo tengo un cáncer de piel, lo puedo tratar, pero no puedo no volver atrás, digamos, no tener cáncer de piel, ¿no? No puedo retroceder el tiempo hacia eso, pero la vitamina D, si está baja, digamos, y hacemos un control, yo puedo suplementarla. Así que en este caso, para mí, prevalece la indicación del uso del protector solar, de todas maneras. Y la exposición en el fondo al sol, o sea, no es necesario exponerse al sol, no No sé es si es para... necesario tomar sol para sintetizar vitamina D. O sea, con la exposición que nosotros tenemos en nuestro día a día, que si yo camino al trabajo, sacamos a pasear a los niños en la tarde, no sé, con eso es suficiente. Suficiente. Y el resto, suplementación. Siempre da por un Si es que hay especialista. un déficit, por supuesto que se puede suplementar, eso nosotros lo hacemos frecuentemente. Y de hecho, nosotros cuando tomamos exámenes de vitamina D, un porcentaje muy importante siempre está bajo, lo suplementamos y en general no es que no sea importante la vitamina D, ¿eh? De hecho está asociada a la progresión de mucha patología de piel, digamos, y de otros sistemas, pero en este caso, haciendo sopesando un poco los riesgos-beneficios, es mejor, digamos, protegerse el sol, o sea, totalmente, y no tratar de tomar sol para tener más vitamina D. No hay evidencia que sustente eso. Vámonos a los síntomas. ¿En qué nos tenemos que fijar? Vamos a dividir aquí nuevamente por cáncer de piel tipo no melanoma y cáncer de piel melanoma. Entonces vamos con esta imagen de apoyo respecto del cáncer de piel tipo no melanoma. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos hablando en ambos casos con exposición al sol. Exacto. El cáncer de piel no melanoma, como bien lo mencionamos anteriormente, el 80% de los casos se da en zonas fotoexpuestas, o sea, cabeza, cuello, cuero cabelludo, dorso de mano. Yo diría que esa es la mayor cantidad, digamos, o sea, las localizaciones más frecuentes por lejos. Se pueden presentar, como bien aparecen en las imágenes ahí, como lesiones costrosas, ¿cierto? Con estas escamas, lesiones rosadas, con escamas superficiales,
se pueden presentar como lesiones erosionadas, con estos bordes como perlas un poco más brillantes, digamos, de piel, o se pueden presentar como lesiones ulceradas, ¿cierto? Como se ve en la imagen de la derecha, son úlceras crónicas, obviamente, una úlcera que ya lleva un par de semanas, puede ser, digamos, una forma de presentación de este tipo de cáncer, ¿eh? Ahora nos vamos al cáncer de piel del tipo melanoma y acá en el fondo compartir con todas las personas que nos están acompañando esta regla del ABCDE que sirve muchísimo. Yo he escuchado a muchos dermatólogos que las mismas personas cumplen un rol fundamental en el diagnóstico del melanoma muchas veces, porque son los que finalmente se están observando la piel y están atentos a estos cambios. Entonces, pedirle que nos cuenten más o menos en qué consiste cada letra de esta regla. Perfecto, bueno, esta es una norma que es ampliamente utilizada, digamos, que está validada y que dice relación con ciertos elementos que nos permiten hacer sospecha de cáncer de piel melanoma. Particularmente en la letra A, pues vamos desglosándola, digamos, uno por una, la letra A Y ahora que viene la A. corresponde a la simetría. Simetría significa que si yo veo la lesión como un todo, digamos, y pudiese dividirla, por ejemplo, en dos mitades, digamos, o en cuatro mitades, estas mitades sean coincidentes entre sí, como una imagen de un espejo. ¿Ya? Eso, si la lesión es simétrica, en general nosotros nos quedamos un poco más tranquilos. Pero si esta imagen en espejo, o sea, si yo divido esta lesión en dos o en cuatro, y cada uno de los segmentos es bastante distinto al otro en forma, es un elemento de sospecha. En relación con la B, que habla de los bordes. Espéreme, que estoy pidiendo aquí ayuda para ver si nos pueden avanzar la presentación para que vea la A y quede Perfecto. mucho más claro. Ahí está. Justamente, ahí están las líneas en el fondo que uno puede trazar de manera imaginaria. Y en el fondo lo que uno buscaría es que los segmentos que están a ambos lados de la línea fueran una imagen en espejo o por lo menos muy similares entre sí, lo que no ocurre de esa lesión que tenemos ahí, ¿cierto? Se ve claramente que las dos mitades son absolutamente distintas una de otra. Este es un elemento de sospecha. Respecto de la letra B, no sé si ahora avanza la presentación, si no, Sí, avanza. la letra B son de los bordes irregulares, ¿cierto? Habitualmente los lunares convencionales tienen bordes, ¿cierto? Bien netos, bien definidos, pero estas lesiones que tienen bordes más bien, en algunos casos algunos son soleantados, otros con más pigmento, son irregulares, en algunos se pierde de manera más difusa el pigmento, nos hacen sospechar también. Respecto de la letra C, que dice relación con el color, en general nosotros hablamos de que la presencia de dos o más colores en una lesión es altamente sospechosa, o lo que es súper importante es la ganancia de un color. Por ejemplo, una lesión que habitualmente era oscura y que comienza a aparecer un centro blanco o un área rojiza, siempre, digamos, deben alertarnos y hacernos consultar de manera precoz con el especialista. Respecto de la letra D, en general habla del diámetro que se estableció un poco más bien arbitrario por el tamaño en general que tienden a tener las lesiones malignas tipo melanoma, que se dan mayoritariamente en lesiones que son de más de 6 milímetros, pero también eventualmente uno puede tener melanomas más pequeños que eso. Pero en general una lesión que cumple las características anteriores y que además tiene más de 6 milímetros nos hace sospechar mucho más, digamos. Y finalmente, cuando hablamos de la letra E, hablamos del conjunto de todo lo que conversamos, que es la evolutividad o los cambios en el tiempo. O sea, una lesión que yo la vi de una manera determinada y que a los 6 meses ha cambiado sus bordes, ha cambiado su textura, ha aparecido un nuevo color, digamos, todos esos elementos de evolución de una lesión nos deben hacer sospechar. Ahora, cuando hablamos de esta regla del ABCDE, ¿se tienen que cumplir todas las letras o No, no, ya no. solamente con el que se cumpla O sea, una es para motivo de consulta? claro, claro, una que se cumpla en el fondo ya es una alerta para motivo de consulta, digamos. Ok. Eh, Ahora, no solamente tenemos esta regla del ABCDE, que en el fondo es donde cada uno de nosotros podemos jugar un rol especial, observando nuestra piel, viendo los lunares y ante cualquier cambio de los que mencionábamos recién, poder consultar a un especialista, sino que además tenemos otra herramienta que es el autoexamen, que también es de gran ayuda. Aquí también tenemos otra imagen de apoyo. Aquí sí nos puede contar brevemente cuál es el rol que cumple este autoexamen, cada cuánto deberíamos realizarlo, una vez al mes, una vez cada 6 meses. En general, decir primero que todo, digamos, que el autoexamen no reemplaza en ningún caso el examen que realiza, digamos, el médico especialista, pero
muchas veces los pacientes diagnostican ellos mismos su melanoma. ¿Ah? A nosotros nos llega el paciente en el fondo que dice, mire doctor, yo me miro esta lesión y ahora está distinta. Nos llegan pacientes incluso derivados, cosas muy curiosas, nos llegan pacientes derivados, por ejemplo, del peluquero, que todavía le ha cortado el pelo la misma persona y me dice, ¿sabes qué? Este lunar que tú tienes acá ya no está igual que la última vez que te corté el pelo. O sea, el autoexamen es valioso. En general, la indicación es que nosotros conozcamos nuestros lunares. En el fondo, sepamos dónde hay lunares, dónde no hay lunares, digamos, y en términos globales las características que estos lunares tienen, ¿ya? Como salen bien las imágenes ahí, uno puede fijar el rostro, ¿cierto? Mirar el cuello, pecho, abdomen, levantar los brazos, ¿cierto? Mirar las zonas debajo de los brazos, los codos, los antebrazos. No olvidar mirar, por ejemplo, la piel entre medio de los dedos, ¿cierto? Con una ayuda de un espejo de mano uno puede ver, por ejemplo, partes posteriores del cuello, cuero cabelludo, ¿cierto? Glúteos, incluso el área genital, la planta de los pies, no olvidarnos también el melanoma plantar, digamos, se da en nuestra población más frecuente que en otras, digamos. Y lo importante en el fondo, más allá de que uno en general, el autoexamen lo puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, lo importante es primero conocer dónde tenemos y dónde no tenemos lunares, ¿cierto? Y las características generales de nuestros lunares. ¿Ya? Yo creo que ese es el mensaje fundamental de la realización del autoexamen. Y por supuesto, saber que el autoexamen en ningún caso, ¿cierto?, reemplaza, digamos, el examen realizado, el examen físico realizado por un especialista. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que nosotros estamos desde las etapas precoces de nuestra vida, nosotros generalmente hacemos lunares frecuentemente en nuestra vida. O sea, no es anormal que nos salgan lunares. Ahora, lo anormal es que eso pase después de la quinta década de la vida hacia adelante. Habitualmente, cuando eso pasa, habitualmente o no son lunares o son lesiones como tipo queratosis seborreica, por ejemplo, las que conversábamos anteriormente, pero ya nos hacen un poco cuestionarnos, ¿ya? En el fondo de que son lesiones que deben ser subsidiarias de un control o de una evaluación dermatológica. Ahora, una persona que tomó durante periodos a lo mejor breves de su vida de manera intensa o de manera, no sé cómo decirlo, pero sol, ¿tiende a generar más lunares? Y esto se Sí, lo pregunto claro. en lo personal, porque yo en mi adolescencia fui bastante irresponsable y yo no utilizaba mucho protector solar. De hecho, en esos tiempos todavía existían estos bronceadores factor 4, 5, que en el fondo hoy día, por suerte, se han ido eliminando, por lo menos acá es más difícil encontrarlo. Y sí noto que más allá del paso de los años, que tengo muchos lunares y los he asociado a esos periodos de irresponsabilidad de tomar mucho sol. Claro que sí, ¿sabes? En el fondo es una de las causas. Los lunares igual se producen, dependiendo obviamente si estamos hablando de lunares congénitos, adquiridos, se producen por ciertas mutaciones también particulares. Y hay mutaciones asociadas a estas lesiones que son benignas. Pero sin duda que el factor ambiental importa. Ahora, muchas de esas lesiones o esas manchitas también a veces son léntigos solares, digamos, son otras cosas. ¿Ya? A veces la disquisición la termina haciendo un poco el especialista, pero sí, sin duda que se asocian todas estas lesiones melanocíticas adquiridas a la exposición a la radiación ultravioleta. Ok. Vámonos ahora a nuestro mejor amigo en la prevención del cáncer de piel, a esta herramienta fundamental que deberíamos incorporar todos los días en nuestra cotidianeidad, no solamente cuando salimos de vacaciones, vamos a la playa o hacemos actividades al aire libre, y es el protector solar. Aquí también tenemos una imagen de apoyo relacionada cómo deberíamos, porque esa es una de las preguntas. Me he hecho muy poco, uno tiende a ser bastante ahorrativo. Yo de repente veo que se echan 3 gotitas en la cara y se piensa que con eso, en el fondo, ya está listo. Hay que aplicarse el protector solar solamente en las áreas expuestas o en todo el cuerpo. ¿Cuántas veces al día? Ya, primero la indicación de aplicar el protector solar es principalmente la área expuesta a la radiación ultravioleta, pero uno debiese, digamos, aplicar el protector solar en todo el cuerpo, sobre todo si va a estar en actividades, digamos, de exposición al aire libre. Ahora, el punto aquí es la cantidad, ¿ya? La cantidad, porque en general todos los estudios de protección solar están hechos sobre una concentración que es definida como de seguridad, que son 2 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces, para llegar a esa concentración de protector solar, usted tendría que pensar que nosotros debiésemos ocupar, perdón, 2 miligramos por centímetro cuadrado. Para nosotros llegar a eso, debiésemos ocupar entre 30 y 40 ml para todo el cuerpo. ¿Ya? Que muchas veces, por ejemplo, los fotoprotectores de cabeza y cuello nomás que hay,
son de presentaciones de 30 ml o 60 ml, ¿ya? Ahora, hay algunas técnicas que en el fondo nos permiten a nosotros acercarnos a esa concentración de protector solar en nuestra piel. Una de ellas, digamos, es esta técnica que se menciona ahí, que es la técnica de los 2 dedos, digamos que si uno extiende una línea durante 2 dedos, eso es suficiente para rostro, digamos, también es suficiente esos mismos 2 dedos para cada uno de los brazos, para cada una de las piernas, y 4 dedos para torso y espalda. Hay otra regla que es como de las cucharaditas de té, que habitualmente en general lo que uno debe aplicarse son el equivalente a 9 cucharadas de té en el fondo para todo el cuerpo. Una cucharada de té solamente para rostro, digamos, y un poco parecido a esto, una cucharada de té para brazos, 2 para piernas y 2 y 2, digamos, el tronco. Ahora, si usted lo lleva a la práctica es bastante complejo. Es bastante complejo en el fondo por la presentación de los fotoprotectores, que son presentaciones bien escuetas, y por el costo también, que muchos de los fotoprotectores igual son bien costosos. Entonces, habitualmente lo que nosotros indicamos es un protector solar. Hay protectores solares que son, no voy a nombrar marca ni nada acá, digamos, pero hay protectores solares que en el fondo vienen en grandes cantidades y a un precio bastante económico, que uno puede usarlos perfectamente, digamos, para cuerpo, y habitualmente en algunos casos particulares o dependiendo del tipo de piel, uno sí recomienda un protector, digamos, solar específico para rostro, que no tiene que ver tanto con la fuerza de la protección solar, sino que tiene que ver con el vehículo en el que va el protector solar, sobre todo si uno tiene ciertos tipos de piel o ciertas enfermedades, digamos, crónicas de la piel, por ejemplo, con tendencia al acné o con acné o rosácea, qué sé yo, probablemente va a tener que ocupar algún vehículo diferente en el que vaya ese protector solar, digamos, para no exacerbar esa enfermedad dermatológica que tengo de base. Y el uso del Perfecto. protector solar, aprovechando la lámina completa, en general la recomendación internacional es 3 veces al día, en los PIC. Son 10 de la mañana, 1 en la tarde y 3 de la tarde. Y uno debiese aplicarlo 15-30 minutos antes de ponerse al sol idealmente. Ahora, si uno se lo olvidó, lo aplica en el momento, pero en general 15-30 minutos antes. Si uno va a estar bajo exposición solar directa, uno debe reaplicarlo cada 2 horas. Y saber que obviamente si uno transpiró mucho o uno se metió al agua, o uno o el mismo se cagó con la toalla, en el fondo ahí el producto se fue. Por tanto, uno ahí debiese reaplicarlo también. Ok. Vamos con otras preguntas, doctor. Dice acá, mi hija de 7 años se expone al sol y al día siguiente debo partir a urgencias por dermatitis. Es terrible. ¿Existe algún protector que no permita llegar a este nivel? Es triste verla cuando llega así. En serio, es un caso grave. Ella, sin nombrar marcas, por supuesto, a lo mejor debería buscar algún tipo de componente en un protector especial, Sí, algún protector mira, especial. en general nosotros cuando hablamos de los filtros, que el filtro solar que tiene el protector, que en el fondo es la molécula activa, en general hablamos nosotros de los filtros inorgánicos y los filtros orgánicos. Normalmente los filtros inorgánicos, ¿ya? Eh, como el óxido de aluminio, por ejemplo, de zinc, perdón, como el óxido de zinc, eh, estos filtros inorgánicos habitualmente son menos reactivos para la piel, o sea, provocan menos dermatitis, de hecho, por eso habitualmente uno ve cuando ve estos protectores solares que nosotros indicamos en los niños, habitualmente son minerals, dice, o minerales en el fondo, que hablan en el fondo de que la molécula activa son estos protectores, son estos filtros, digamos, inorgánicos. Ahora, los filtros orgánicos pueden tender a generar más dermatitis, incluso los pacientes se pueden sensibilizar, digamos, con mayor frecuencia a los filtros orgánicos. Por eso en ese caso uno va jugando un poco con eso. Ahora hay que tener cuidado con las dermatitis que se exacerban con la exposición al sol, porque en el fondo uno dice, o es el protector solar, o a lo mejor tengo una dermatitis que está siendo fotogravada. En el fondo tengo una enfermedad en la piel que se agrava con la exposición al sol y no es en realidad el fotoprotector. Esos casos, por ejemplo, son importantes que consulten al dermatólogo para descartar en el fondo que no tenga una dermatitis fotogravada y no sea en realidad una reacción, digamos, alérgica al fotoprotector. Ok. ¿En la sombra también nos llegan los rayos dañinos? O sea, muchas veces las personas piensan que hay que protegerse o utilizar protector solar solamente en los días soleados. ¿Qué pasa los días nublados? ¿Estos rayos UV también impactan? Sin duda, o sea, en los días nublados los rayos UV también impactan. Si yo estoy bajo la sombra de un árbol, estoy bajo la sombra que me brinda algún grado de factor de protección solar, pero también llegan los rayos ultravioleta. O sea, si uso, por ejemplo, si uso un jockey, un sombrero, en el fondo, eso me brinda, para que usted sepa, por ejemplo, si yo uso un sombrero de ala ancha, es el equivalente a un factor protector solar 7 para la nariz. O sea, en el fondo, no es porque yo tenga un sombrero grande, no, mi nariz ya no tiene radiación solar. O sea, es el equivalente a ponerme un protector con factor protector solar 7.
En el fondo, y Poquito. una molécula mínimo para que se considere en el fondo un protector solar es 6, o sea, es el mínimo para considerar. O sea, en el fondo la radiación llega igual. Obviamente en menor medida si estoy en la sombra, en menor medida si estoy con sombrero. Entonces voy sumando elementos que me ayudan, digamos, a protegerme de la radiación ultravioleta. Pero para responder la pregunta, claro, llega de todas maneras igual. Ahí mencionábamos, usted hablaba de estos tres en el día a día, en la ¿Mm? cotidianeidad, utilizar el protector solar 3 veces al día. Esto es en invierno y en verano, ¿verdad? Porque nos preguntan en invierno cuántas veces al día debe usar protector solar. No, ese 3 veces al día es la indicación basal, digamos, ¿no? Y en el fondo no, Del no desde. considera el DESTE, no considera en el fondo estas variaciones, porque la radiación UVA, que es la que produce mayoritariamente envejecimiento y manchas, no varía tanto en relación con el día ni la hora. Lamentablemente la UVB, que es la que está más asociada a cáncer de piel, tiene estas variaciones horarias, tiene estas variaciones estacionarias, o sea, mucho más alta, digamos, en el verano, tiene esta variación incluso con latitud, es más cercana al Ecuador, ¿cierto? Aumenta, con altitud, o sea, mientras más alto estoy del mar, mayor también el índice de radiación ultravioleta tipo B, que es la más peligrosa y la que más asocia a cáncer de piel. Esta es otra pregunta interesante. Respecto a los protectores solares en el mercado, hay muchos, por ejemplo, de factor 50, y estos varían mucho en el precio. ¿Todos sirven o hay que usar los más caros? No, 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 todos sirven, todos sirven. En el fondo uno tiene que fijarse solamente en el factor de protector solar. Lo que sí es cierto es que hay pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas de la piel, como hablé anteriormente, acné, rosácea, que van a requerir vehículos del protector, o sea, donde va el protector solar, eh, que son un poquito más especializados en el fondo para no exacerbar la enfermedad que tienen de base, o a veces por su tipo de piel, digamos. Y el desarrollo de esos vehículos obviamente requiere un poco más de tecnología y encarece un poco los precios de los protectores solares. Por eso muchos de ellos en el fondo son más caros. Pero en un paciente que en el fondo no tiene una enfermedad dermatológica de base, no hay ninguna indicación en particular de marca ni nada por el estilo, y uno tiene que buscar el que sea más conveniente y que esté dermatológicamente testeado. Ok, sí, ahí hay, en el fondo, también complementar con las personas, que en el fondo muchas veces esas variaciones de precio van porque son protectores solares que no dejan esa sensación como de aceitosa, que a muchas personas les Eso, molesta tener eso y por eso. eso no lo utilizan. Entonces, ahí Pasan en buscar el que gel más, exactamente, o crema otros que son en fluida. aerosol, Exacto. entonces ahí buscar el que más le acomode, pero sí Eso. importante que la protección sea alta. Aquí había otra. Ya, la ropa que dice protección UV, ¿es efectiva para protegerse? Sin duda, claro que sí. La ropa incluso hoy día, bueno, esto partió un poco con la ropa de seguridad, ¿cierto? Que se ocupaba, ¿cierto? En muchas actividades laborales al aire libre, pero hoy día las personas que hacen deporte, incluso cualquiera puede comprar, digamos, cierta ropa con factor de protección solar, y eso es efectivo y dice relación con el tipo de tela, con el color de la tela, con el entramado de la tela, digamos, qué tan estrecho sea, digamos, pero sí, efectivamente, y sale incluso señalado en la etiqueta el factor de protección solar que brinda cada una de las prendas. Y sí, sí, sirve, totalmente. Están Sí, dentro de ahí las medidas respecto, anexas, obviamente considerando todas las otras anteriores. O sea, claro. no puedo cambiar, o sea, no porque me ponga en el fondo una polera con filtro UV no me voy a poner protector solar, por ejemplo. Ahí O me voy a respecto, exponer al sol, digamos. claro. Respecto de un poco de lo que habla de la ropa y el entramado, uno tiene la sensación o la creencia que utilizar colores claros y ropas que son muy suavecitas o telas que son muy delgaditas, no solamente dan esa sensación de refrescar, de andar más liviano o de tener menos calor, sino que además protegen más. Sin embargo, mientras preparábamos un poco este conversatorio, vimos que a veces incluso el color negro puede generar mayor protección que los colores claros y que lo ideal es que la trama de la ropa o el tipo de tela no sea tan suelto. Efectivamente, de hecho la ropa que tiene protección ultravioleta habitualmente tiende a tener colores más oscuros y tienen un entramado, digamos, mucho más estrecho, con menos espacio entre la tela. Así que efectivamente, eso es Okay. así. Tuve linfoma no Hodgkin en 2010, tratada felizmente. Mi problema actual es que me salen en los brazos manchas grandes moradas, me pican un poco, soy de Antofagasta. ¿Qué recomendación me podría dar? ¿Esas manchas podrían estar asociadas
al linfoma no Hodgkin, que no es obviamente el tema que estamos tratando hoy día, o podrían estar asociadas más bien a una reacción a la piel y que sería conveniente que pudiese visitar a un Claro, dermatólogo? en ese caso depende un poco de la edad de la paciente, ¿ah? Porque en general, a ver, las manchas que son como violetas o moradas habitualmente no corresponden a melanina, que en el fondo es de las lesiones que estamos hablando cuando hablamos de melanoma, que la melanina es más oscura, negra, digamos. Las manchas habitualmente que son violáceas, digamos, o moradas, habitualmente corresponden más bien a lesiones vasculares. Habitualmente las personas, por ejemplo, adultas mayores, tienden a ser, digamos, más fragilidad capilar, digamos, y hacen más manchas moradas en la piel. Ahora, una persona que ha tenido un linfoma no Hodgkin y tiene lesiones, digamos, cutáneas de esas características como eritema violácea, sin duda que tiene que verse. Porque en el fondo nosotros sabemos que los linfomas también pueden tener, digamos, extensión a piel. Existen además los linfomas cutáneos primarios, digamos, de la piel, que también son linfomas no Hodgkin, digamos. Por tanto, en este caso particular que menciona la paciente, yo creo que lo más responsable es que consulte con un dermatólogo. Ok. ¿Las mangas protectoras sirven? Muchas veces vemos de repente los taxistas se ponen estas mangas que son como que si fueran tatuajes. ¿Sirven Sí, para claro. protegerse? Sí, claro, mientras tengan en el fondo las consideraciones que conversamos anteriormente, que es en relación con el tipo de tela, con el color, sin duda. Cuando ya se está diagnosticada con la enfermedad, el protector solar, ¿de qué factor debería ser el que Y en debería usar general, esa persona? la recomendación internacional habla de que idealmente tiene que ser 30 hacia o más. ¿Cuál es la razón de esto? Que el factor protector solar 15, por ejemplo, protege solo el 93% de los rayos, ¿ya? Y el 30 protege, por ejemplo, el 97%. O sea, hay un delta importante entre el 15 y el 30, pero si uno sube, por ejemplo, y ve el factor protector 50, ese protege el 98% de los rayos. O sea, el delta que hay entre 30 y 50 no es tan grande, de ahí hacia arriba. O sea, si podemos ocupar un factor 50, ideal, pero en general la literatura menciona que de 30 hacia arriba estamos bien, De protección y por de supuesto no protección. exponerse directamente al sol. Ah, no, por supuesto. Eso es, Hay unas sombrillas que se pueden utilizar, sombreros, siempre tratar de ir cubierta, tal como usted lo mencionaba hace unos instantes. Eh, ¿Los melanomas malignos son cáncer de piel? sin duda, melanoma maligno es un cáncer de piel. Ahora, el melanoma puede afectar también las mucosas, ¿cierto? Como lo conversábamos anteriormente. O sea, no es un cáncer exclusivo de la piel, pero el melanoma cutáneo en el fondo es de lo que hablamos hoy. ¿Con qué mensaje o con qué idea le gustaría que se quedaran hoy las personas que nos han acompañado en este espacio de conversación? Bueno, en general, como mencionabas tú, voy a quedar un poco como el El Grinch malo, del sol. el Grinch del Pero, sol, eso me gustó. claro, pero no, la verdad es que el mensaje es que un poco hay que tomar conciencia de que la exposición a la radiación ultravioleta, nos guste o no nos guste el mensaje, la exposición a la radiación ultravioleta está asociada con cáncer de piel. Por tanto, lo más responsable en el fondo es tomar las medidas que están internacionalmente aceptadas, que son evitar, digo evitar porque muchas veces el trabajo a veces nos tiene obligados a exponernos, digamos, a la radiación ultravioleta, pero evitar, sobre todo la recreacional, lo que nosotros podemos, digamos, lo que podemos actuar, evitarla entre las 10 y las 4 de la tarde y usar protector solar diario. ¿Ya? Yo creo Okay. que, yo sé que como digo el mensaje en el peor momento, decía en el verano, pero esa es la recomendación, porque es lo que la evidencia nos señala, o sea, la exposición solar y sobre todo en las etapas más precoces de la vida, ¿ya? Y yo creo que es donde más nosotros nos exponemos al sol. De hecho, eso es una de los factores que se ha asociado a que las mujeres hacen cáncer de piel antes que los hombres, que en el fondo las exposiciones que tienen las mujeres habitualmente son más recreacionales, que tienen que ver más con el bronceado, y hacen que tengan cáncer de piel antes que los hombres. Los hombres habitualmente tienen la exposición a la radiación ultravioleta tiene que ver a veces con cuestiones más laborales, que trabajan, que se al aire libre, y tienden a hacer cáncer de piel después que las mujeres, ¿ya? Por tanto, sobre todo a los jóvenes, digamos, o sea, cuando se están jugando, este es el momento en que se está jugando más el riesgo de desarrollo de cáncer de piel al futuro. Y en el fondo, así como uno se cuida del tabaco, se cuida de otras cosas, como dice el mensaje, también hay que cuidarnos del sol. Y si somos responsables, también podemos disfrutar, obviamente, del verano, podemos estar a la sombra, pasarlo muy bien, ¿cierto?
pero manteniendo las recomendaciones internacionales. Digamos. Hay harta gente que se ha esforzado por establecer, ¿cierto?, todas estas recomendaciones que nos den un campo de seguridad para poder disfrutar del aire libre. Doctor David Godoy, jefe del área de dermato-oncología de Fundación Arturo López Pérez, quiero darle las gracias por todo lo que nos enseñó hoy día, por haberse dado este espacio para compartir junto a nosotros y enseñarnos tantas cosas. Nos quedaron algunos temas pendientes. Eso no es tan malo porque nos obliga a volver y seguir a seguir hablando de este tema más adelante. Muchas gracias por el espacio. Así que mientras estemos conversando, digamos, de estos temas, quiere decir que vamos por un buen camino. Y si se ha conectado a tantas personas y tantas interrogantes, quiere decir que estamos por un buen camino. Nosotros habitualmente, yo siempre lo he dicho en medicina y en todo, la idea no es llenar a las personas de certeza, sino que al contrario, llenar a las personas de dudas, ¿cierto? A que investiguen, a que lean, digamos, y que acudan a su médico cuando tengan dudas. Nos vamos a ver prontamente entonces con un nuevo espacio de conversación. A todas las personas que nos acompañaron, también agradecerles infinitamente el que nos hayan abierto las puertas de su casa, las puertas de su trabajo, el que se hayan conectado con esta disposición a aprender y aclarar dudas. Dejarlos invitados desde ya a un próximo conversatorio que les vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales, y una invitación gigante a cuidarse, a ser responsables con el cuidado de su cuerpo. Conozcan sus lunares, si hay cosas que les llaman la atención, consulten a un especialista, y lo más importante, protéjanse de lo que no ven. Que tengan un lindo término de semana y nos vemos pronto. Chao. Chao. Mejorar es una posibilidad. Así lo pensamos hace más de 70 años, cuando asumimos el compromiso de construir un lugar destinado a entregar esperanza y tranquilidad. Debíamos disponer de la más alta tecnología y profesionales capacitados para aplicarla. Gracias al esfuerzo de muchos, hoy estamos a la altura de los mejores centros del mundo. Contamos con más de 250 médicos especialistas distribuidos en 13 comités oncológicos y el mejor equipo humano de profesionales para acompañarte a lo largo de tu enfermedad. Porque cada situación es única y particular, sabemos que una atención personalizada e integral contribuye a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Y que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y oportuno pueden marcar la diferencia. Manteniéndonos fieles a nuestro compromiso fundacional, nuestros esfuerzos se orientan a ser un lugar que otorgue acceso transversal a toda la sociedad. Y para que la distancia no sea un impedimento, pronto llegaremos con los primeros institutos oncológicos a Viña del Mar y Puerto Montt. Fundación Arturo López Pérez. Juntos contra el cáncer.